¿verdad? Y viene a bien la pregunta, porque yo puedo empezar trabajando esto y hacer un gran desorden, empezar a mezclar la arquitectura con la estructura. Pero fíjense que en Revit funciona lo siguiente. Yo puedo crear ya vistas con una función específica. Para que esta separación que está aquí se dé, tiene que haber una condición que la pueda generar. Voy a eliminar ahorita estas dos que están aquí por default. Voy a borrar esta y voy a borrar esta otra para que se elimine la categoría. Ahora, por ejemplo, esta planta de fundaciones, yo la puedo crear vistas a partir de ella. Vean acá, me voy a venir a la pestaña vistas, aquí donde dice creación de vistas. Ustedes ya saben que esta plantilla normalmente yo puedo crear vistas en elevación, vistas en planta, llamadas de detalle, etc. Me voy a venir aquí donde dice Plan View. Entonces, al dar aquí Plan View, vean que se despliega este menú. Yo puedo generar vistas en planta normales de arquitectura. Las vistas de cielos reflejados, muchas veces nosotros no sabemos de dónde pueden salir, y yo las puedo crear aquí, en esta condición. Plantas estructurales y regiones o áreas específicas que nosotros queremos hacer. Esto es cuando hacemos ciertas zonas en un proyecto mucho más grande, y solo queremos de repente destacar ciertas secciones de esa edificación. Para el caso, yo voy a empezar ahorita acá, donde dice Structural Plan. Entonces, al venirme acá, vean, yo tengo los niveles creados base, y a partir de esos niveles base yo puedo crear una vista, pero esta vista ya va a ser como una condición estructural. Entonces me va a generar la categoría que acabo yo de perder aquí. Las plantillas últimas de Revit ya vienen con esa división de estructuras y arquitectura. Entonces, si ustedes quieren ser ordenados en esta condición, lo mejor es que ustedes creen estas vistas así, si no tienen esa plantilla. Si ya la tienen, es mejor que hagan las configuraciones donde corresponde. Pero así es como se crean. O sea, esto es lo que yo quiero que vean. Fíjense, voy a crear ahorita la de fundación, pero van a ver lo que sucede al crearla. Le voy a dar OK. Aquí se crea la división de la planta estructural. Vean, aparece la planta de fundación, aunque yo tengo aquí la planta de fundaciones también en arquitectura. Y ahora, a esta que tengo aquí le voy a poner la plantilla que ya tenía creada para poder ver plantas de fundación. Ahí está. Entonces ya aquí la cuestión es el etiquetado. Entonces, pero esta planta de fundaciones, vean acá, aparece ya con la condición estructural. Y por eso es que ya me hace la división el programa de esta condición. Entonces, pero así es como se crea. O sea, y ahora si yo me vengo acá al Plan View y quiero crear otra plantilla estructural, vean que ya no me aparece la opción para seleccionar otra de fundaciones, porque ya la tengo creada, ya seleccioné ese nivel. Entonces, quiero crear una planta estructural ¿de qué nivel ahora? La voy a crear del nivel 2, la planta de entrepisos, esa no la tengo. Entonces, la del nivel 1 no me interesa, porque la planta de fundaciones del nivel 1 es la misma que yo estoy ocupando como fundaciones ahorita. Pero sí la del nivel 2, la de entrepisos. Entonces, selecciono aquí y le doy OK. Acá está. Entonces, ya esta planta del nivel 2 ya es una planta en estructuras, pero del nivel 2, que en este caso yo la voy a llamar planta estructural de entrepiso. Y ya sobre esta ya puedo empezar a trabajar. Ahora, aquí por ejemplo en este caso el programa siempre me va a preguntar si quiero que ese ajuste de nombre se lo haga a todas las vistas. Yo le voy a decir que no en este caso, porque no quiero que ese nombre tan largo me vaya a aparecer aquí. A algunos ya les pasó, ¿verdad? Que le pusieron el nombre bien largo y aquí les aparece toda la leyenda. Entonces, las plantas base lo mejor es que queden con el nombre original. Ya, entonces, yo solo modifiqué este nombre.
aquí en esta vista. Lo demás se mantiene como lo tenía. Entonces ya aquí yo empiezo a hacer las configuraciones, lo mismo que hicimos para lo anterior. Yo aquí, por ejemplo, no tengo modelado ahorita ninguna viga ni nada de eso. Voy a generar, digamos, la estructura de las vigas, por así decirlo, ¿verdad? Que es la parte del entrepiso. Entonces me voy a venir aquí a estructuras, elementos de vigas. No tengo de concreto, voy a cargar una de concreto. Me voy a la librería. Aquí, para cuando nos referimos a sistemas de vigas, Revit lo maneja con este nombre, frame, porque son como marcos, ¿verdad? Entonces ahí es donde están todos los elementos de las vigas. Voy a agarrar una de concreto, esta la rectangular, y ok. En este caso, como yo tengo un edificio con una trama estructural bien definida, yo puedo empezar a dibujar viga por viga, ¿verdad?, entre cada elemento estructural, pero puedo ahorrarme todo ese proceso y me voy aquí a esta opción que dice crear elementos de vigas entre los elementos de ejes que se cruzan, ¿verdad? Entonces selecciono esto, solo basta que yo seleccione todos los ejes y vean, ya ahí aparecen esquemáticamente las vigas dibujadas, todos los marcos estructurales. Doy finalizar y las vigas quedan ya trazadas ahí. Entonces ya tengo todo el sistema de marcos de una vez. Me voy a dibujar la losa de entrepiso. Bien, vean, al cambiar la disciplina a estructuras, automáticamente ya hay una representación de los elementos estructurales. O sea, las vigas ya se visualizan de forma correcta, por así decirlo. Ustedes pueden empezar de ahí, ¿verdad?, o también pueden empezar las configuraciones desde cero. Aquí las paredes, por ejemplo, están llegando hasta el nivel de losa, por eso se ven ahí que están como cortando. Yo voy a seleccionar ahorita las paredes y estos elementos los voy a hacer que lleguen hasta la parte inferior de la losa. Entonces, empezar a visualizar esto también tiene que ver con configurar correctamente el rango de vistas. Acá. Bueno, primero en este caso aparece ya una preconfiguración que era, bueno, era la que teníamos al inicio con la primera vista que creamos. Bien, entonces la configuración de las plantillas o los elementos como las vigas, que ustedes lo pueden ver, ahí aparece. Primero, lo primero que voy a hacer es ajustar el rango de detalle, que normalmente esto tenemos que hacerlo para poder empezar a evidenciar los elementos como las vigas. Voy a cambiar la especialidad, nuevamente la disciplina. Y bueno, aquí de igual forma, ¿verdad?, en la parte de visualización gráfica siempre, por ejemplo, a los elementos, no tengo aquí aplicado el elemento de estructuras, aquí la plantilla, el template que ya habíamos creado. Entonces, el template de estructuras lo teníamos como fundaciones, pero ya esto va a depender de cómo ustedes quieran manejarlo. Puede ser un template general para todos los elementos estructurales, y yo, por ejemplo, aquí le puedo cambiar el nombre a estructural, le doy a aplicar, y fíjense, cuando tengo un template creado se da esta condición. Cuando yo entro al Visibility Graphics se desactivan todas las opciones.
porque solo las puedo modificar a través del template. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrar al template y noten que aquí aparecen todas estas características. Yo voy a entrar al Visibility Graphic, que es este primero que está acá. Ese me lleva al mismo menú, pero ahora ya editable, porque lo estoy haciendo desde la plantilla. En el anterior esa aparece bloqueada porque la idea de una plantilla es que yo no pueda estar modificando lo que estoy dibujando, sino que sea un esquema que yo puedo ir repitiendo en varias vistas. Entonces, solo se puede modificar cuando yo quiero realmente hacer una modificación de la visualización de esa plantilla que quiero que vaya a permanecer en todas las vistas que yo tengo. Ahí hay que tener un gran cuidado. Entonces ya aquí, por ejemplo, si me voy a los elementos estructurales, ya tengo la condición que modifiqué la primera vez. Ahora me voy al framing, y en el framing pues modifico la forma en la que voy a visualizar los elementos, como las vigas. Voy a ponerle también otro elemento con mayor espesor, otro color. Y aquí, por ejemplo, el template tiene preconfigurada la disciplina de arquitectura. Le vamos a poner la de estructuras. Ajá. Está generando la actualización, pero quiero ver. Voy a desactivar momentáneamente la... Ahí está. Ahora, aquí con lo que hay que tener cuidado es, obviamente, que hay que editar los elementos de las paredes. Las paredes ahorita están llegando hasta el elemento de la losa. Yo la losa la he tenido que apagar para poder ver la estructura de estos elementos. Entonces, pero si se dan estos casos que están aquí. Entonces, para estos casos hay que editar siempre el elemento estructural entre la pared y la viga. Vean que lo que he hecho aquí es lo siguiente. Esta es una edición visual que se da del elemento. A este elemento igual yo tengo que desactivarle en la visualización gráfica, que la tengo que hacer desde acá, desde el View Template, la parte de la visualización de la superficie. ¿Verdad? Tengo que desactivarla, así como lo hice con las fundaciones, para que no se vea la textura concreta. Pero para hacer esto hay una herramienta aquí vean, voy a seleccionar la pared, y aquí en las herramientas de modificación, de modificación, está en geometría esta herramienta que dice unir, join. Esa unión que hace permite que se generen las ediciones estas que están aquí. Ya aquí ya se puede ver que la pared, cuando se traslapa como una viga, se corta, ¿verdad? Y no queda traslapados los dos elementos. Entonces ya va ordenando de mejor forma la visualización de los elementos estructurales que tenemos.
Entonces esta edición ya la pueden aplicar. Aquí yo lo he puesto en rojo ahorita simplemente para que ustedes las puedan ver, resaltar, pero ya ustedes en su edición formal ya lo pueden dejar en negro y hacer todo el mismo proceso. Vean, queremos poner las etiquetas, igual, otra vez, nos vamos a la annotate, etiquetar, seleccionamos, aquí ya hay una etiqueta precargada de las vigas, pero si se fijan, sucede lo mismo que sucedía con nosotros, volvemos a hacer el mismo proceso de la edición de la etiqueta. Esta tiene una etiqueta de este rectángulo, yo se la voy a eliminar porque no la necesito. Voy a quitar esto y voy a buscar el que dice time. Voy a cargarlo al proyecto. Ok. Vean que aparece ahí el signo de interrogación. ¿Por qué? Porque a esta viga yo no le he puesto ningún código. Se lo voy a poner aquí viga V1. Y ahí está. Y entonces ya podemos hacer nuestro plano de elementos estructurales de entrepisos. ¿Ok? Ya ustedes van a tener que terminar su plano de entrepiso correctamente, ponerle las etiquetas y representarlo de forma adecuada. Bien. Vean. Voy a hacer este ejercicio, por así decirlo, de poner algunos elementos como ventanas y puertas. Quiero que vean lo siguiente. Bueno, voy a quitarle el etiquetado que estaba por default. Porque digamos que este plano es un plano de acotado, es lo que voy a hacer. Ya hablamos de los tres niveles de cotas principales que nosotros podemos trabajar. Ahora bien, vean, voy a generar el primer nivel de detalle de cotas. Entonces, como decían por ahí, uno de los primeros conceptos de acotados es poder generar unas cotas que me dejen los elementos sólidos y los huecos. O sea, donde hay una pared sólida y donde va a haber un hueco como una ventana o una puerta. Revit, todos estos procesos, como ya son normativos, o sea, estos niveles de acotados ya es una cuestión estándar de dibujo. Entonces Revit ya tiene por default algunas configuraciones que nosotros podemos aprovechar para ahorrarnos bastante trabajo. Uno de los procesos, evidentemente, es que nosotros empecemos, seleccionemos el elemento y empecemos a acotar, este elemento, luego acotamos la ventana, seguimos a la siguiente puerta y vamos haciendo este proceso de esta forma. Vean que él hace un enlace de un elemento constante de cotas en este sentido, un solo amarre hasta que yo termine toda la parte. Esa es una manera de hacerlo. El programa también me permite lo siguiente: si yo selecciono el elemento de cotas, vamos a ver, aquí hay una opción en la barra de opciones que me aparece aquí. Por ejemplo, me aparece este que dice elegir elemento. Yo le voy a decir ahorita que me permita poder acotar elementos enteros o paredes enteras. En este caso, ahí está la opción. Si yo selecciono esa opción, vean que se activa la opción, el botón de opciones aquí. Si yo le doy clic aquí, están las siguientes opciones.
Voy a activar este botón para que el programa me identifique todos aquellos elementos de aberturas que encuentre. Y lo otro es que me da dos opciones para ello. Que cuando me haga el acotado, me haga los acotados a los centros de los elementos, y lo otro es que me los haga respetando los anchos. Si yo activo esto, le voy a decir que lo haga respetando los anchos. Voy a hacer solo esto ahorita y vean lo que sucede. Selecciono el elemento de la pared y el programa hace el acotado total, respetando los elementos de huecos que yo tengo ahí. Ahora, de repente les podrá, bueno, aquí por la escala las cotas parecen un poco grandes, pero esto también se puede configurar. Ustedes seleccionan las cotas y se van a edición, y aquí están todas las herramientas de configuración para configurar el tamaño del elemento de marca, que es el que se aparece ahí, etcétera. Ahí pueden hacer todas las configuraciones que quieran. Voy a bajarle un poquito a la escala y lo voy a poner en 75 para que no se vean muy exageradas las. Ahí está. Entonces, y esto lo puedo ir aplicando posteriormente a los otros elementos de pared. Ahora, los criterios base de acotado son estos que nosotros estamos viendo, pero de repente puede surgir que, por decirles algo, algún maestro de obras o algún ingeniero residente de un proyecto les pide un acotado especial. Entonces, de repente, lo que quiere el ingeniero es que cuando yo seleccione la pared, no solo me respete los huecos, sino que también de repente me identifique dónde la pared se cruza con ejes o dónde la pared se cruza con otras paredes, para poderlas acotar. O sea, aquí en las opciones, si ustedes se fijen, está la opción de que me reconozca los elementos de otras paredes que se intersectan. Voy a activar esta opción. Okay. Vean que al acotar, noten que aquí, por ejemplo, me hizo el acotado con esta pared, cosa que no me hizo en este primer acotado. Aquí un requerimiento especial me hizo que me identifique dónde hay intersecciones con otros elementos de pared. Pero también hay otra opción, en la cual yo, por ejemplo, puedo elegir aquellos elementos en los que la pared se intersecta, por ejemplo, con elementos estructurales, como los ejes. Si selecciono esa opción, voy a acotar esta de acá, y vean, aquí me acotó la pared entera, pero respetándome los puntos donde yo tengo ejes. Lo lógico y lo más normal aquí es que cuando yo esté haciendo acotados, el primer nivel de acotado sea este, que ustedes ven aquí. El siguiente nivel tiene que ser a los elementos estructurales, en este caso a los ejes. De los ejes yo puedo hacer una referencia a un elemento como la pared. Y el último sistema de cotas debe ser las cotas totales. Por ejemplo, cuánto hay desde este elemento hasta este en su totalidad. Aquí me hizo falta la cota de este lado. Y en un plano que ustedes presentan de acotados, tienen que verse estos tres niveles básicos de cotas. Si se fijan, si se trabajan bien, toda esta información puede quedar ordenada, ¿ya? Porque la cosa es que se vean bien y se destaquen bien los tres niveles. Así el maestro de obra, cuando vaya a generar el trazado de una edificación, lo primero que tiene que hacer son las columnas. Después tiene que referenciar las paredes. Y después los detalles, o sea, porque cuando van a construir las paredes, ellos tienen que saber a qué distancia van a ir dejando los huecos de puertas y ventanas. Luego de que nosotros hacemos las cotas externas de este tipo, vienen las cotas internas. En las cotas internas hay dos tipos, ¿ve? Aquellas que van a acotar también respetando. Fíjense, esto puede suceder y esto se los pueden pedir. Yo aquí no había quitado la activación de que me encontrara los elementos de los ejes estructurales de las columnas. Pero por ejemplo, para empezar a trazar esta pared, a veces es conveniente referenciarlo a un elemento estructural. Entonces, por ejemplo, aquí está referenciado la columna y de aquí empiezo a hacer los acotados en este sentido.
Entonces, acoto así, pero también hay otra información valiosa que yo tengo que rescatar de este acotado. Y es que yo tengo que saber acotar estos elementos. Por ejemplo, el largo de toda esta habitación, por así decirlo, y estos anchos. O sea, las cotas internas que definen la geometría de un espacio. Esto lo pueden hacer ustedes de dos formas. Yo, por ejemplo, lo estoy haciendo internamente. En muchos casos, cuando llegan a verificar una construcción ya en obra, cuando ya se está construyendo, el supervisor ya toma los acotados con todo y acabado, ya terminado. Y nosotros tenemos que dar a veces esas dimensiones. En otros casos, se las pueden pedir a ustedes a ejes. Pero lo importante es que yo pueda de alguna forma geométricamente determinar este espacio. Estas cotas son bien importantes también, para que queden claras. Entonces, un plano de acotados más o menos se conforma así como lo que están viendo ustedes. Y lo mejor cuando ustedes hagan planos de acotados es que el plano de acotados esté libre de muebles. Incluso en algunos casos, si el plano lo da, es bueno tener por lo menos solo como referencia los artefactos sanitarios. Y les voy a poner un caso. Supongamos que por aquí hay un sanitario. Voy a poner aquí una pared. Y voy a poner algunos artefactos. Estos elementos normalmente, cuando ustedes lo están trabajando, muchas veces lo que son los sanitarios como tal y lavabos y todo ese tipo de elementos, casi siempre aparecen como referencia. Luego se hacen algunos planos de detalle donde los artefactos sanitarios sí ya se tienen que dar con mayor especificación. Pero cuando estamos en un plano de acotados, esto únicamente sirve como una referencia. Entonces, lo mejor, yo por ejemplo, en algunos casos lo que hago es ponerlo en alguna escala de grises, para que eso no vaya a competir con las líneas de trazado que nosotros tenemos, porque yo necesito poner cotas aquí, pero tengo los artefactos. Entonces, si yo a veces no los pongo, mucha gente se puede confundir y no percatarse que esos elementos a veces son sanitarios y que hay que dejar algunas condiciones básicas. Entonces, en el Visibility Graphics del template que tenemos configurado, o que ustedes hayan configurado, normalmente lo que son artefactos
voy a buscar aquí. Las plumbing fixtures. Tiendo yo a ponerle en su proyección las líneas con una tonalidad de gris. Por ejemplo, voy a seleccionar este color gris. El tipo de línea lo voy a dejar 1 y lo voy a dejar así continuo. Entonces vean, el tono de los elementos sanitarios solo únicamente es referencial para este caso. Cuando yo ya me dedique a hacer las plantas de detalle de los sanitarios, entonces sí, ya le voy a poner otro tipo de forma de representación. Pero para este caso, por ejemplo, yo si empiezo a poner cotas aquí, ya el elemento no deja de verse, pero tampoco es un estorbo a la hora de generar mis plantas de acotados o dimensiones. Estos cruces sí a veces hay que evitar, pero ya se va conformando toda una planta donde estos elementos únicamente son referenciales. Pero de ahí cualquier otro mueble, eso déjenlo para la planta de arquitectura. Pero las plantas de acotados no deben de llevar muchos elementos que sean confusos a la hora de... Y cuando mucho, los espacios deberían de ir únicamente con su nombre básico. O sea, si yo voy a poner una etiqueta de un espacio, por decirlo así, tiene que ir lo más básico posible. En este caso, pues aparece únicamente con el código numérico y ya, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en las plantas de arquitectura yo puedo poner incluso hasta las áreas y todo lo que ustedes quieran, pero en estos espacios lo mejor es que vaya lo más limpio posible para que la información con las cotas no vaya a interferir. Entonces, en este caso, por ejemplo, está el nombre del espacio y está todo el acotado desarrollado. Entonces, por orden, siempre que nosotros generamos planos constructivos, debe de mantenerse esta estructura en los acotados. O sea, para no generar mucha confusión. ¿Alguna duda ahorita? O sea que ya para el próximo viernes, ya que no me entregaron ahora avance, el próximo viernes si me lo tienen que entregar, ya tiene que venir toda la parte estructural de entrepiso y acotado. Entonces, ya teniendo esas plantas, la próxima clase vamos a empezar a generar los armados de la soja. ¿Ok? Ahora, vayan preparándose porque entonces ya vamos a empezar a ver también la parte de instalaciones, en algunos casos. Creo que van quedando nada más como un par de clases de esto. Aquí los entrepisos son donde van las fundaciones punteadas. No, donde van los elementos que sostienen las losas. Solo falta ver una cuestión más de estructura y es la planta de techos. Ya vamos a ver ese caso, la planta de techos también la otra semana. Pero ahorita tienen bastante trabajo. Sí, además que tienen que empezar a, como dice el Arqui, a generar su modelo ya de el proyecto que ustedes van a trabajar. Miren, así como una recomendación, y con esto terminamos la clase. No sé si ya empezaron a generar el modelo de su. Entonces, hay una cuestión que tienen que planificar desde ya, que ustedes están empezando a generar ya sus primeros bocetos ya aterrizados del edificio. Tienen que empezar a pensar en materiales, pero antes de pensar en los materiales, por lo menos empiecen a pensar en la tipología de paredes que ustedes van a utilizar. En un primer momento dibujen las paredes sin estar pensando mucho en la tipología, simplemente hagan distinción entre los espesores de paredes y tipos de paredes que van a hacer. Hagan una primera categorización en ese sentido. Por ejemplo, si en su edificio van a tener paredes de bloque, van a tener paredes de tabla roca, y empiecen a crear esos elementos. Empiecen a pensar en el sistema del edificio, ¿verdad? También, si va a ser de marcos de concreto armado o va a ser un sistema de marcos metálicos o de acero.
y empiecen a generar la galería de elementos que van a trabajar. No sé si ya empezaron ustedes a hacer ya sus volumetrías, pero lo mejor hubiera sido pensar esas cosas antes, aunque ahorita si están en esa etapa pueden empezar ya a hacer esa división. Y se puede arreglar. Sí. Después, bueno, lo otro es empezar a ver ya los niveles. O sea, ya no sé si ustedes ya evaluaron la nivelación con la que van a trabajar en su terreno. Su terreno ya tiene que estar modelado y empezar a trabajar terrazas básicas, porque en base a esos niveles ustedes empiecen a establecer de cajón los niveles de fundación. Manejen de entrada 60 centímetros de fundaciones de paredes y 1,60 de fundaciones de columnas. Eso así solo como un elemento de entrada. Y empiecen a generar ya todo ese sistema estructural básico, que ya el edificio vaya teniendo como esa armazón. No se metan todavía en esa etapa, en esta primera etapa, a pensar todavía en las plantas de acabados ni nada de eso, sino que primero empiezan a configurar esa esencia básica de lo que es la estructura del edificio, pero sí comiencen a pensar en todas las vistas que ustedes van a tener que trabajar. Fíjense que aquí, como acaban de ver, yo tengo las plantas ya de representación final, que son estas que tengo aquí, donde ya está aplicada la visualización de mis plantas, etc. Lo que son las plantas originales, la de nivel, por ejemplo, nivel 1 y nivel 2, estas yo las voy a dejar lo más básicas posibles. Siempre que yo vaya a generar, por ejemplo, cuando yo vaya a generar una planta de acotados como esta, donde voy a tener una configuración de visualización, lo mejor es que ustedes dupliquen la vista y sobre esa vista duplicada trabajen todo. En este caso yo, por ejemplo, aquí voy a generar la de acotados. Duplico la vista. Entonces, voy a hacer este duplicado. Y ya una vez duplicada, ustedes vienen y la renombran y le ponen planta, por ejemplo, en este caso, arquitectónica de cotas. Y le voy a poner el nivel 1. Ok. Esta planta ya quedó acá. Pero si se fijan, no he modificado la planta de trabajo inicial. Porque al no modificar esa y solo duplicar a partir de ella, yo no modifico este nombre básico de acá. Que es lo que, como les digo, ya a muchos les pasó. Entonces, y ya cuando tengan esa planta duplicada, empiecen a trabajar todo esto. Mánchenla y hagan lo que quieran. Que las plantas bases no les queden así. La planta base solo les va a servir para poder, a partir de ella, estar generando las otras vistas. Normalmente la planta base, yo por ejemplo aquí en este caso la debería de mantener en esta forma. Así. Pero ¿para qué me sirve esta planta? Cualquier modificación de la arquitectura de mi edificio la hago aquí. No la estoy haciendo en las plantas que ya estoy trabajando como plantas finales, esta. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí que voy a agregar una pared más. Voy a ponerla aquí. Lo hago en esta plantilla que está más limpia, que es una planta de trabajo. Y en la planta de acotada ya solo me dedico a trabajar esa otra pared que tengo ahí. Entonces, ya por ejemplo edito esto, si tenía que ponerle una puerta lo hago en esta vista original de acá. Por ejemplo, esta. Y ya en la planta de acotados lo que hago es poner las cotas que necesito acá. ¿Verdad? Ya hice la modificación y acá ya solo trabajo el acotado. Entonces, pero estas que sean sus plantas de trabajo, porque el problema es que si ustedes se ponen a estar modificando en estas pueden cometer errores de borrar elementos que no tienen que borrar. Claro, si una modificación se da aquí, el programa les va a empezar a lanzar advertencias. Por ejemplo, yo esta pared que ya la tengo acotada, si yo la borro, en este caso no me lanzó advertencia, pero porque no lo tenía amarrado a elementos críticos. Pero en otros casos el programa les va a empezar a lanzar advertencias. Aquí habían unas cotas que estaban ligadas con no sé qué, no sé cuánto.
¿verdad? Pero es más fácil que ustedes manejen así la información. Entonces, siempre van a tener sus plantillas base, sus vistas base, y a partir de ellas empiezan a crear todas las vistas, la de fundaciones, empiezan a crear la de acabados, la de cotas, etcétera, etcétera, la de techo, ¿verdad? Pero partan de esta pista. Entonces, normalmente yo siempre configuro las plantas del nivel 1, nivel 2 y la planta de techo, por así decirlo, que es el site. El site también lo manejo íntegro como una planta de trabajo. Y lo que hago es que a partir de este site genero las plantas de techo que siguen y todo eso. Para que no se les vaya a hacer un desorden a la hora de trabajar. Entonces, así ustedes ya tienen que tener, en el caso de ustedes ya tienen que tener creadas plantas de acabados, plantas de cotas, plantas de fundaciones, plantas de entrepisos, y eso, ahorita. ¿Ok? Y vayan viendo también con aquel índice que hicieron, que ya tenemos este. Porque eso lo vamos a empezar a armar ya posteriormente en las clases, ¿verdad? Y ya vamos a empezar a meter planta hidráulica y tal, planta hidráulica. Cuando empecemos con las especialidades, sí les voy a decir algo. Así como hicimos la división entre topografía y arquitectura, vamos a hacer la división y vamos a crear un modelo nuevo para especialidades. Y en esa plantilla de especialidades lo que vamos a hacer es que, así como referenciamos la arquitectura en la topografía, vamos a referenciar la arquitectura en la de especialidad. Eso va a generar un orden, porque si yo monto todo lo de especialidades aquí, igual se me va a hacer un solo despelote. No es que el programa no lo pueda hacer, pero por cuestión de orden va a ser más fácil que así ustedes cuando tengan que modificar algo de arquitectura no se van a echar un montón de tuberías que tenían ya trazadas, o pueden cometer el error de empezar a dañar todo el modelo. Entonces, al trabajar la información bien separada, es más fácil hacer modificaciones. Hacen modificaciones en las instalaciones y no alteran la arquitectura, o hacen alteraciones en arquitectura y no alteran la parte de instalación. Entonces vamos a ir trabajando en ese sistema. Entonces yo les voy a traer una plantilla, se la voy a tratar de pasar mediante el chat para que con esa empecemos a trabajar instalaciones. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el próximo viernes. Bueno, mañana, los que vayan mañana.